Es que tengo que hacer mi discurso. Sí, sí. Agradecido que no elegí como que elegí. Bien, buenos días, ¿cómo están todos? Hoy día nos toca ver un repaso en preparación para la PC3. Recuerden que esta semana es la PC3, este sábado. Mismo horario, misma metodología, recuerden que viene desde el inicio del curso. Denle una repasada a lo más importante anterior. Va a haber un poquito más de porcentaje en los últimos temas que no se evaluaron todavía, ¿no? Bien, entonces empezamos con un seminario taller de problemas para la PC3. Bien, vamos a hablar entonces de un seminario de problemas para la PC3. No necesariamente solo estos temas vienen, recuerda, son unos temas elegidos. ¿Qué tema era? Hasta ley de Coulomb. Sí. Comenzamos repasando este tema. A ver, ¿de qué trata esto? ¿Qué tema es este? Fluidos. Ya, fluidos. Hay dos tipos de temas de fluidos. Dinámica de fluido era el último. ¿Y esta qué es? ¿Acá hay dinámica de fluidos o no? Esto es hidrostática. Cuando todos los fluidos están en reposo. En hidrostática habíamos visto lo de vasos comunicantes, ¿cierto? También habíamos visto ley de Pascal. Bernoulli es dinámica del fluido. Dinámica fluido. Todo lo que tenga que ver con movimiento. De movimiento y en reposo. Por eso es estática, ¿no? Hidrostática. Ahora, no solamente para agua, para cualquier fluido. En hidrostática habíamos visto la presión hidrostática, que es presión de abajo, más ρ, densidad por G y a profundidad. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. También habíamos visto ley de Pascal. Y otros temas, ¿no? Ecuación de humedad, eso es dinámica de fluidos. Y ecuación de Bernoulli. Bien. Empezamos. Estamos en hidrostática. Se nos pide la presión manométrica en la superficie superior del bloque. ¿A qué se refiere presión manométrica? Presión manométrica es la presión absoluta, la real, que incluye todo. La absoluta, menos la presión atmosférica. O sea, la presión manométrica es toda la presión que hay en un punto menos la presión atmosférica. ¿Ya? Eso es lo que se nos pide. Me piden la presión manométrica entonces en un punto superior del bloque, o sea, por ejemplo, aquí en este punto A. ¿Ya?
En la parte superior del bloque. ¿Qué ecuación vamos a usar? Esta es una definición. La otra ecuación era esta ecuación fundamental de la hidrostática. Presión abajo es igual a presión arriba más densidad, que ese símbolo, no vayas a confundir, este símbolo acá es ρ, significa densidad, no tiene que ver con presión. Algunos piensan que es P de presión, no es. Este símbolo aquí es densidad. Pero hay que poner bien claro densidad de quién, porque puedes pensar densidad de la madera o... ¿Es densidad de la madera ese ρ? ¿De quién es esta densidad? ¿Del aire, del agua, del fluido? Del fluido. En este caso es aceite, ¿no? Del fluido, del aceite en este caso. Esa es la densidad del fluido donde estás, la profundidad de lo que estás tomando. En este caso es para arriba, este punto, vamos a poner el punto P. Aquí está la atmósfera. Recuerda que siempre que estés en contacto con el aire abierto del exterior, tienes presión atmosférica. Entonces, presión de abajo, ¿quién sería para esos dos puntos? Del punto A. El punto A, donde nos piden la presión manométrica, es el punto que está más abajo que el punto P. Entonces voy a poner ahí. Presión de A, que está abajo, es igual al punto P, a la presión del punto P, más densidad del aceite, porque entre esos dos puntos está el aceite. Y solamente el aceite, el agua ya no tiene nada que ver aquí. Solamente está el aceite, ¿ya? Por G, por la profundidad que hay entre ellos. ¿Cuánta profundidad hay entre ellos? Está en los datos. Le voy a poner H1. H1, este dato aquí. La superficie inferior. Este es de abajo. No vamos a poner, a ver, este dato de aquí. A ver, vamos a leer. Un bloque de madera es 10 centímetros por lado. Vamos a poner, ahí están los 10 centímetros. Flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1,5 centímetros bajo la interfaz. Tenemos que sacar ese H. ¿Cómo podríamos sacar ese H? ¿A qué se refiere superficie? La superficie inferior del bloque, pues. ¿Cuál es la superficie inferior del bloque? Esa es la superficie inferior del bloque. Entonces, flota en la interfaz entre aceite y agua. Interfaz es el punto donde están los dos cambiando. Esta es la interfaz. Interfaz, donde hay un cambio de fluido. Entonces de acá hay 1,5. 1,50 centímetros. ¿Y a qué dato tengo? ¿Qué dato tengo aquí? L es 10 centímetros, ¿no? Y el L está justamente aquí, así. Por lo tanto, ¿aquí cuánto hay? A esta superficie le vamos a llamar... este H lo vamos a llamar 1,50 centímetros, que es este aquí.
Entonces aquí L menos H. Y esto justamente es L, ¿no? Quiero saber cuánta distancia hay en este H1 de acá. Este H1 de acá. 1.5 centímetros. Sí, si se dan cuenta también hay H, ¿no? 1,50 centímetros. No se olviden la sigma significativa, ese 0 no se lo deben comer. 1,50 centímetros. Si te das cuenta, ves la geometría acá. Todo esto mide 10, L. Acá hay H. Sí, todo esto mide entonces L más H. L más H, ¿no? L más H, le quitas el L, te queda H acá, ¿no? Que es 1,50. Donde H es 1,50 centímetros. Entonces, este H1 es justamente H, G, decía el aceite, más presión. En el punto P, la presión es la presión atmosférica. Y esa es la presión en el punto A. Ahí está. El H que vale 1,50 centímetros. Lo debes convertir a metros. ¿Y a qué es lo que piden allá? Entonces tenemos que ya, esta presión absoluta que tiene todo, la presión manométrica en A sería la presión en A menos la presión atmosférica. Y justamente sería restar esto, ¿no? Decía el aceite por G por H. Y esto es, según el dato, decía el aceite, 790 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 por H, que es 1,50 por 10 a la menos 2 metros. ¿De cuánto sale esa presión manométrica? 16,25. ¿Más lo puede calcular? Para confirmar. 790 por 981 por 1,50 por esa menos 2. Ya sé. Sí, de claro. Profe, mira, 35 tengo. Está bien. Ya me cansé de reclamar ya. Y mandar correo, sigo ya, ella no respondo. Durmiendo, ¿eh? Bueno, oye, hemos dicho. No, están haciendo así. ¿Cuánto está saliendo? 116,25. ¿Está un poquito? Sí, 116,25. Unidad de la presión. Unidad de la presión también debe recordar.
fuerza entre área, que es newton sobre metro cuadrado, pero newton sobre metro cuadrado tiene un nombre especial. Pascal. Claro. Con la cifra significativa sería 116 nada más. La parte B. ¿Cómo sería la presión en la cara inferior? ¿Es normal o nanométrica? Si te dicen y en la cara inferior, supone que es lo mismo que antes. Pues. 898. Presión manométrica en la cara inferior va a ser aquí en este punto B. En este punto B, ¿no? Punto B sería otra vez allá la presión en el punto B menos la presión atmosférica. La presión en el punto B es... Siempre tienes que usar dos puntos cualesquiera. De preferencia que tenga el mismo fluido de por medio. Por ejemplo, para el punto B... es el punto B está ahí abajo, ¿no? Lo malo es que tiene dos fluidos. Tenemos que sumar los dos, ¿no? Sí, a ver, vamos a ponerlo... Vamos a poner un punto auxiliar. Un punto... Aquí. Punto C. En el punto C, si lo tomas como la presión de arriba, podrías poner esto como presión en el punto C más densidad de ¿quién sería? Para ir desde C hacia B, ¿qué fluido está? Agua. Densidad del agua por G por H. ¿Sí? Menos presión atmosférica. Ya. Ahora, la presión en el punto C. La presión en el punto C. En el aceite. ¿Cómo sería en el aceite? Entre C y B, ¿qué hay? Agua. Es lo que tienes que poner. Por eso. Sí, entre C hay agua. Entonces por eso pongo agua. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, para sacar la presión en C, ¿por qué no sé la presión en C? La presión en C sería... ¿Qué hay entre P y C? Entre P y C hay aceite. Ahora sí pones aceite. Presión de P más densidad del aceite por L. Entre P y C hay L de profundidad, ¿no? Pues esta sería la respuesta. ¿Qué cosa es la presión de P? ¿Y qué cosa es la presión atmosférica? A ver. La presión de P recuerda que es la atmosférica. Aquí.
P, por el solo hecho de estar en contacto con el aire, es presión atmosférica. Entonces, esto se va con esto y te queda, esa sería la presión manométrica en B. Densidad del aceite por G por L más densidad del agua por G por H. ¿Y hasta cuánto sale eso? Habría que... ¿Puedo factorizar el G? Te queda densidad del aceite por L más densidad del agua por H. Ahora reemplazamos 9,81. Densidad del aceite, 790 kilogramos sobre metro cúbico por L. L es 10 centímetros. Y la densidad del agua no lo han dado de dato porque es algo que tienes que saber. Es 1 por S al cubo, kilogramos sobre metro cúbico, por el H, que es 1,50 centímetros. ¿Cuánto sale eso? ¿Qué masa y qué densidad tiene el bloque después? ¿Eso lo hacemos aparte?
Bien. Bueno, ahí lo reemplazamos, tenemos esa presión. ¿Cuánto está saliendo? Está saliendo 922,14, ¿pueden checar? 922,14. Esa es la otra respuesta. Ya tenemos la presión manométrica arriba y abajo de la madera. ¿Qué más hacemos? Luego nos piden qué masa y qué densidad tiene el bloque. Recuerden que esto está en equilibrio ahí, flotando en reposo. Si está flotando en reposo, ¿qué implicaría? Con las fuerzas, para que se quede en reposo. Hay que ver las fuerzas que hay sobre la madera, ¿no? Vamos a hacer un DCL. DCL de la madera. ¿Qué fuerzas actúan sobre la madera? La fuerza del empuje. ¿Ya? Que siempre va hacia arriba. Y el peso, que es mg, ¿no? Ese sería el DCL de la madera. Pero hay algo que también vimos en clase, que era, si bien es cierto, la fuerza de empuje va para arriba, eso se calculaba por el principio de Arquímedes. Te dice que esto es igual a densidad del fluido por G por volumen sumergido. El problema de esto era cuando había un solo fluido, porque ¿qué fluido voy a poner? ¿Agua o aceite? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué fluido voy a poner? ¿Agua o aceite? Por tramos, ¿no? Por tramos podría hacerlo, ¿cierto? Entonces, el principio de Arquímedes es cuando hay un solo fluido. Entonces, si no, por tramos, o sea, por partes. Entonces, podríamos hacerlo así. Pero ya hemos trabajado por partes con la presión. Tenemos la presión arriba de la cara, en la cara superior y en la cara inferior. Entonces, también podríamos hacer otro DCL, teniendo en cuenta que esta fuerza de empuje no es otra cosa que la resultante de otras dos fuerzas. La resultante de las fuerzas que están arriba de la cara y la resultante de la fuerza en la cara inferior. Aparte está el peso, que eso es otra cosa aparte. O sea, el empuje en realidad lo puedes desdoblar en dos fuerzas. Una en la fuerza superior y otra en la cara inferior. ¿Sí? Lo bueno es que ya tenemos las presiones aquí, arriba y abajo, ¿no? Recuerda que fuerza entre área es igual a presión, por lo tanto, la fuerza es presión por área. Presión por área es la fuerza. Entonces, nosotros podemos calcular esto como presión manométrica en el punto A por área del cubo, de una cara del cubo. Y esto como presión manométrica en B por el área del cubo. Como ya tenemos estas presiones, podemos tranquilamente calcular, hacer equilibrio, ¿no? El área también. Como este es un cubo, el área de un lado,
voy a poner de un lado mejor, porque el área del cubo suena que el cubo tiene área. El área de una cara. De una cara de un cubo. Si este mide L, ¿cuál es el área de la cara de un cubo? Sus caras son cuadradas. L al cuadrado, así es. Esto sería entonces presión manométrica en A por L al cuadrado, y esta es presión manométrica en B por L al cuadrado. ¿Está? Bien, entonces tendríamos equilibrio acá. Se recuerda, la clave es que esa fuerza de empuje no es otra cosa que la resultante de las fuerzas abajo de la cara. Entonces, por eso otro SL, donde en vez de trabajar con la fórmula de empuje, trabajo con estas fuerzas. Equilibrio, sumatoria de fuerzas arriba es igual a 0. Arriba actúa la fuerza de empuje, presión manométrica de B por L al cuadrado. Y abajo están estas otras dos fuerzas, presión manométrica en A, hacia abajo. Recuerda que las fuerzas de presión siempre empujan. Por eso que esa fuerza que está arriba empuja hacia abajo y la fuerza de abajo empuja hacia arriba. Siempre hincando a la superficie. Y el peso que siempre va hacia abajo. Ya está. Tienes todo para allá, de ahí sale la masa. Paso dividido entre G y ya tienes la masa. Esa sería la masa. Despejamos los valores de la presión. Ya tenemos la presión en B, tenemos la presión en A. ¿Cuánto sale despejando esa masa? A ver, ¿cuánto sale esa masa? La presión tenemos 922,14 y el otro 116,20. La longitud del cubo, del lado del cubo es 10 centímetros, en metros es así, ¿no? Ya tienes la masa. Estoy poniendo acá, esto es metro sobre segundo al cuadrado.
segundo. Ya está. ¿De acuerdo? Está saliendo. ¿0,8214? 0,8214 kilogramos, ¿no? ¿Y cuál es la densidad? Densidad del cubo sería masa del cubo entre el volumen del cubo. La masa del cubo es 0,8214 kilogramos entre el volumen que es L al cubo. Entonces esto sería así. (0,82) 1 por 10 a la menos 3 kilogramos metro cúbico. O lo que es lo mismo, 8,21 por 10 a la menos 4. Bien, entonces ya tenemos todo lo que está ahí. Hemos recordado cómo es la fuerza de empuje. La fuerza de empuje, por si acaso, se podría calcular por partes, no así. Uno por uno podría calcularlo en el aceite y en el agua. Profe, así no sale. Sale 821.4. Decíamos entonces. Vamos a repasar más de fluidos. ¿Usted una pregunta duda? Profe, esa man es ¿Cómo? 821.4 en la parte de la densidad. 800. Está dividiendo, ¿no está? Pero. Tienes razón. Gracias. Sí, tienes razón, tienes razón. 821. Ya, claro. 4. Sí, o lo que es lo mismo por 10 al cuadrado, ¿no? Sí, sí, gracias, Sergio. Está bien. Por 10 a la cuadrada. Sí, gracias. Gracias. Bien. Ok, entonces hemos recordado que la fuerza de empuje es producto o resultante de dos fuerzas, una en una cara y la otra en la cara superior. Bien, siguiente ejercicio. Ejemplo 2, vamos a ver otra vez la ecuación fundamental de la hidrostática que tiene que ver con presión. Dice, tenemos un tubo circular que está en un plano vertical. Los líquidos que no se mezclan están de distinto color. Este color punteado y este color sólido negro tienen densidades de 1 y de 2. Se llenan el tubo.
Cada líquido sostiene un ángulo de 90 grados en el centro. Entonces eso quiere decir que aquí hay 90 grados y aquí todo esto también es 90 grados. Sí, son los ángulos que sostiene cada líquido. Eso es lo que dice acá. Es por dato, ¿eh? No es que siempre sea así. Si el radio que une su interfaz forma un ángulo alfa con la vertical, la relación de 1 entre D2 es igual a... Nos está pidiendo la relación entre las densidades. A ver. Vamos a usar el principio de vasos comunicantes. Si estás en el mismo punto, a un mismo nivel de altura, con el mismo fluido, debes tener el principio de vasos comunicantes. Mismo fluido, misma altura, mismo nivel de altura o de profundidad, como quieras verlo. Entonces tienes la misma presión. Pero ojo que tiene que ser el mismo fluido. Entonces, ¿dónde puedes tener el mismo fluido? ¿Dónde? A ver. Acá hay 4 puntos que tener en cuenta. Este punto, este punto, este punto y este punto. Acá hay 4 puntos que tener en cuenta. 4 alturas. Voy a llamarle letras ahí. Es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Hay 4 puntos que tener en cuenta. El punto de más abajo va a servir de referencia. No tiene con quién compararse. Los puntos que tienen para compararse sería el C. El punto C vamos a usar de referencia. A ver. A ver, ¿cuál es la presión del punto C? ¿Cuál es la presión del punto C? La presión en el punto C es la presión de arriba. Todo esto se supone que arriba no hay nada. Esto es la presión de no hay nada. Algunos pueden decir, pero no dicen qué cosa hay, de repente hay aire. Aún así hubiese aire, sería un gas. Y los gases no tienen una densidad apreciable, ¿no? Comparado con los líquidos, los gases no tienen una densidad apreciable. Sería muy poca su variación de presión. El ρGH que pueda tener un gas comparado con el ρGH de un líquido no se compara. O sea, puedo pensar que no hay nada. Por lo tanto, todos estos puntos tienen la misma presión. Voy a llamarle presión P sub 0. Todos esos puntos tienen P sub 0. Ya le voy a llamar. Puede ser vacío, no me dicen si hay vacío o de repente hay aire, pero igual no va a variar mucho. Por más que tenga distinta altura. Entonces, ¿cuál es la presión en el punto P sub 0 que sería igual a la presión de A, ¿no? Que justo está ahí? La presión de A y la presión de C están relacionadas ¿de qué manera? Necesito la diferencia de altura, estudiar geometría. Si acá hay alfa, acá hay alfa también. Mira que esto sería el radio. Tenemos un triangulito ahí. El radio, acá hay alfa.
Este sería R seno de alfa. Recuerda que cuando está con el opuesto va el seno de alfa. Y aquí tenemos otro triangulito, que sería esto aquí. El radio, y aquí sería R coseno de alfa. R coseno de alfa, ¿no? Todo esto sería R coseno de alfa. Entonces, para llegar al punto C, podríamos poner las alturas así, ¿no? Presión de A, más la densidad de ese fluido, que es de 2, G por toda la altura que, bueno, toda la profundidad que hay entre A y C. ¿Cuál es la altura que hay entre A y C? R seno de alfa más R coseno de alfa, ¿no? Ya está. Eso es una ecuación. Entre A y C. Ese es por el lado de la derecha. Ahora, por el lado de la izquierda, ¿cómo podríamos hacer esto? Si te das cuenta, por el lado de la izquierda tenemos el punto B, que también tiene P sub 0, que es igual a la presión de A. Tanto B como A tienen la misma presión a pesar de que están a distintas alturas, porque se supone que no hay nada, o en el peor de los casos hay un gas con una densidad despreciable. Los líquidos son los únicos que tienen que apreciable. Entonces, esta presión de B también es igual a la de A. Entonces, de B, ¿a dónde me puedo ir? De nuevo a esta altura en C, ¿no? Necesito saber qué distancia hay aquí. Vamos a ver esa distancia. Vamos a verlo aquí. Necesito entre este punto esto tiene la misma presión. Porque no hay nada. Necesito esta diferencia de alturas. Necesito esta diferencia de alturas. ¿Cómo podríamos sacar esa diferencia de alturas? A ver. Eso ya se vuelve geometría. R. Esto es alfa. Aquí hay 90 menos alfa, recuerda. Recuerda que todo eso mide 90, así que acá hay 90 menos alfa. Y eso implica que aquí hay alfa de nuevo. Este es un triangulito. Esta altura aquí es R seno o coseno de alfa. Seno. Y toda esta altura de acá, aquí formas un triangulito. Bueno, necesito hasta acá. No debí poner otra abajo. Es hasta este punto quiero llegar, hasta C. Quiero esta pequeña altura. Toda esta parte aquí es R coseno de alfa, si te das cuenta, ¿no? Porque tienes un triangulito así. R alfa y este es R coseno de alfa. Entonces, ¿cómo puedo sacar este pedacito? ¿Cómo puedo sacar este pedacito? Es la resta, ¿no? Es el todo, ese color rojo es el todo, menos este R seno de alfa. Y sale la resta, ¿no? Esto sería R coseno de alfa menos R seno de alfa. Esa sería la altura. Entonces, entre B y C, por la izquierda, tienes presión de arriba, no, presión de abajo es C, es igual a la presión de arriba, que es la misma de A,
menos, más densidad 1 por G por toda esa diferencia. Entonces tienes este resultado. Obviamente igualamos estas dos ecuaciones, las igualamos. ¿Qué nos sale? Igualamos 1 con 2. Lo de la izquierda, porque los dos son la presión en C, pues, ¿no? Tenemos presión de A más densidad 2 por G, factorizo el R en ese corchete y te queda seno de alfa más coseno de alfa, y es igual a la otra presión que también es la presión en A. Recuerda que B tiene la misma presión que A, más densidad de 1, GR factorizo. Se cancela por aquí. Te queda D de 2, GR, seno de alfa más coseno de alfa, es igual a D1, GR, coseno de alfa menos seno de alfa. Se cancela el G, se cancela el R, y sale lo que te piden, ¿no? Te piden la relación D1 entre D2. A ver, despejando D1 entre D2. El D1 está a la derecha, el D2 pasa a dividir. Te queda seno de alfa más coseno de alfa entre coseno de alfa menos seno de alfa. Ya, ahora, este resultado no es ninguna de las claves, ¿no? Significa que tenemos que modificar, transformarlo a algo que esté en las claves. Mira, la clave sale 1, acá al rato sale 1. ¿Cómo puedo arreglar esa fracción? Para que salga un 1 arriba y un 1 abajo. Mira, abajo tienen una resta de 1 menos algo. Y abajo tengo coseno menos algo. Puedo multiplicar por seno entre seno. seno entre seno. Dividir entre coseno. Y yo creo que dividir entre coseno, ambos tengo que dividirlo entre coseno. Por ejemplo, seno de alfa más coseno de alfa. Si lo divido entre coseno, es como cuando tú tienes una fracción. A entre B es lo mismo que A entre algo, entre B entre algo, ¿no? O sea, si arriba y abajo divides entre lo mismo, sigue siendo la misma fracción. Eso es lo que voy a hacer. Voy a dividir entre cosenos. Arriba y abajo también lo divido entre cosenos, ¿no? Sería el coseno de alfa menos seno de alfa entre coseno. Al hacer esa división, arriba queda seno de alfa entre coseno de alfa. ¿Qué cosa es seno entre cosenos? Tangente. Entonces te queda tangente. Justo ya aparecen las respuestas. Coseno entre coseno es 1. Y abajo queda coseno entre coseno, que es 1, menos tangente. Ahora eso es lo que es lo mismo. 1 más tangente, entre 1 menos tangente. Y esa es la respuesta. Que es esta de aquí, ¿no? Es la respuesta.
Bien. Sigamos entonces. La clave ha sido en este tipo de problemas darse cuenta cuál es el punto más bajo y donde hay una interfaz, donde hay un cambio de fluidos, ¿no? Este es el punto donde por la derecha sale una presión, por la izquierda sale otra presión y tienen que ser igualadas. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. Esto ya es movimiento de fluidos, dinámica de fluidos. Tenemos aquí un recipiente cilíndrico, se llena con líquido no viscoso, de densidad ρ, hasta una altura h sub 0. Y se hace un agujero a una altura h1, desde la parte inferior del cilindro. La rapidez del líquido al salir del agujero, ¿cuál es? ¿No? Están las claves. Son preguntas rápidas. Es una pregunta rápida. ¿Qué ecuación vamos a usar? Aquí te han dado una pista. A ver, vamos a poner en la figura de las alturas. Este es H1. H1 desde la parte inferior del cilindro. Desde la parte inferior hacia el agujero hay H1. Mientras que el H sub 0 sería, hasta una altura H sub 0 sería todo esto. H sub 0. Me piden la rapidez del líquido. Hay algo que se les había mencionado en la clase. Cuando tienes un tanque con una superficie grande, ¿qué propiedad aplicas? A ver, una superficie área grande. Y luego vas a salir por un área chiquita. Esa propiedad hay que verla ahorita. La velocidad es igual a 0. Sí. Hay que aplicar, por ecuación de continuidad salía, ¿no? La ecuación de continuidad te dice el caudal recuerda que es área por rapidez. El caudal que sale es menos el caudal que entra, o al revés, creo que era entra positivo o negativo, no me acuerdo. Igual sale lo mismo, es igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, como hay una sola salida y una sola entrada, los dos caudales son iguales. El caudal que sale es área chica por rapidez de salida. Lo voy a llamar rapidez 1. Y este V sub 0 es la rapidez con la que está entrando. Entra al flujo y sale. Rapidez chica sería V1. El área grande por V sub 0, ¿no? Y entonces el V sub 0 es el área chica entre área grande por V sub 1. Y ahí es donde aplicas un detalle. Algo pequeño
con algo grande, algo pequeño dividido entre algo grande es aproximadamente 0. Entonces puedes despreciar la rapidez aquí. ¿Sí? Siempre que tengas un tanque, algo que tenga un área grande comparado con una sola abertura pequeña o varias aberturas pequeñas, la rapidez en la superficie grande es pequeña y es despreciable, prácticamente 0. Lo puedes aplicar de frente y ahorrar tiempo. O sea, esta justificación incluso la puedes ver como una propiedad La velocidad cero sería. para la superficie grande. Lo cual tiene sentido, ¿no? Imagínate un tanque grande y por abajo un huequito chiquito. ¿Tú crees que la superficie baja rápido? Baja lentamente, ¿no? Prácticamente con 0. Rapidez 0. Todo esto tiene sentido, pues. Has hecho un huequito chiquito, no vas a esperar que la superficie baje nada rápido, ¿no? Profe, y si hay diferentes huecos de ese mismo tamaño. Con tal de que el área total sea pequeña, no hay problema. Sigue siendo la propiedad, ¿no? Ah, Es intuitivo incluso, no solamente ver las ecuaciones. Hacer un pequeño hueco no le va a afectar mucho a la rapidez de bajada, ¿no? Ya. Ahora, esa es ecuación de continuidad. Ecuación de Bernoulli. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli en una línea de corriente que vaya desde un punto P1 hasta un punto P2, donde ya estás con presión atmosférica. Sería poner entonces una línea de corriente que vaya por aquí, así. Desde P1 hasta P2. P2. A ver, ¿cómo es la ecuación de Bernoulli? Presión en uno de los puntos más un medio. Es como energía. En vez de masa es densidad. En este caso es del agua. Rapidez de uno de los puntos más densidad por G por la altura 1. Esto es constante, significa que pongo lo mismo en el otro punto de la misma línea. P2 más un medio de densidad por rapidez 2 al cuadrado más ρ G Y2. Ya, ahora hay que ver qué cosa ocurre con esas presiones. La presión en el punto 1 es la atmosférica por la misma razón que dije antes, ¿no? Está en contacto con el aire exterior, misma presión. Y la presión en P2, justo a salir, ya salió del tanque. ¿Cómo es la presión? Es atmosférica también, ¿no? Atmosférica. Presión atmosférica. Y este también es presión atmosférica. ¿Se va? Se va. Ahora, para poner las alturas, uno debe poner un nivel de referencia, igual que se hacía en problemas de mecánica, donde hacías rapidez. ¿No? Vamos a poner un nivel de referencia. Este que sea y igual a 0. Y justamente es igual a y1, ¿no? Ah, no, perdón. Ese no es y1. Y igual a 0. Entonces, si ahí es y igual a 0, el punto más bajo aquí le pongo nivel de referencia. Este va a tener y1 igual a h1. Y este va a tener... Ah, no, este sería y2, ¿no? Sí, estoy combinando números. y si ponemos a la altura, vamos a ver. P sub 0 y P sub 1 lo voy a poner. P sub 0 lo voy a poner aquí. Y P sub 1. Entonces sería entre P sub 0 y P sub 1 la línea, ¿no? La misma idea es igual. Entonces P1 tiene una altura y1
Y y sub 0 sería h sub 0. Entonces y sub 0 sería h sub 0, vamos reemplazando. 1 medio de rho por b sub 0 al cuadrado más rho g y sub 0 es igual a, ya se canceló la presión en ambos puntos, porque es igual, los dos están en contacto, en ambos puntos tienen contacto con el aire, así que tienen presión atmosférica los dos. 1 medio de rho por b1 al cuadrado más rho g y 1. Ah, y el y sub 0 es h sub 0. Y este es el h sub 1. Todos tienen rho. Así que puedo factorizar a la izquierda el rho, la densidad del agua y se cancela. Ya está. 1 medio de b sub 0 al cuadrado más g por h sub 0 es igual a 1 medio de b sub 1 al cuadrado más g por h sub 1. ¿No se había dicho de que las velocidades Sí. eran... Ahí recién aplicamos eso que tú dices. Es 0. Esto. Ahora sí. Se cancela. Aplicamos la propiedad, ¿no? Que estamos diciendo que el b sub 0, como es de la superficie grande, es prácticamente 0. Por este motivo, ¿no? Y de ahí tenemos el resultado. GH sub 0, paso a restar, menos GH sub 1 es igual a 1 medio de B1 al cuadrado. Factorizo el G, me queda H sub 0 menos H sub 1. Y este 2 pasa a multiplicar y tienes el B1 al cuadrado. Sacas raíz cuadrada. Y esa sería la respuesta. No se olviden esa propiedad, entonces es crucial. No lo ha dicho el problema, ¿no? Pero ahí lo tienes que deducir de la figura. Siempre cuando tienes agujeros pequeños, comparado con una entrada grande, que sería la superficie grande. El B sub 0 es rapidez 0 al cuadrado. ¿Tiene una pregunta ahora? Problema de onda. Sí, ahorita vemos un problema al final. ¿Tiene una duda, pregunta? ¿Tiene preguntas sobre las ondas? Sí, justo tenemos un problema de ondas al final. Para recordar una de las fórmulas de ondas. Bueno, ondas tiene varios temas, ¿no? Bien, recordemos ahora expansión térmica. Uno de los temas que también vimos después de la próxima. Expansión térmica. Un anillo de cobre de 20 gramos a 0 grados Celsius tiene un diámetro de mayúscula. Y una esfera de aluminio a 100 grados Celsius tiene un diámetro de D minúscula. Mira que los diámetros están muy cercanos, ¿no? 2,54000 centímetros. Estos ceros no te los comas. Justo ahí está la diferencia con los demás, con el otro diámetro que es mayor, ¿no? Que es menor, ¿no? Ah, sí. La esfera originalmente era muy grande y no cabía, pues. A ver.
El problema aquí, aunque no lo diga el enunciado, era que la esfera de aluminio originalmente era más grande que el hueco del anillo, por lo tanto no entraba. Una forma de solucionar eso es aprovechar de que como son distintos materiales, al calentarlos, como dice aquí, el anillo estaba a 0 grados Celsius, la esfera de aluminio a 100 grados Celsius. Al cambiar de temperatura, llegar al equilibrio térmico, van a llegar al mismo tamaño, sus radios, su diámetro. Encuentra la masa de la esfera. Acá hay dos conceptos. Equilibrio térmico. ¿Qué significa equilibrio térmico? La misma. ¿Qué cosa igualada dice? Sí, misma temperatura final. Llevan a la misma temperatura final. Entonces vamos a ver una línea para guiarnos. A ver, la esfera de aluminio originalmente estaba caliente, ¿no? Más caliente que el cobre. El aluminio estaba a 100 grados Celsius y el cobre estaba a 0 grados Celsius. Si se va a poner en equilibrio térmico, quiere decir que van a llegar a la misma temperatura final, que no sabemos cuál es. Ah, no, sí sabemos, ¿o no? ¿No dan de dato o no? No nos dan la temperatura final. Pero sí me dicen que al final tienen misma longitud, mismo diámetro. El diámetro final de la esfera de aluminio es igual al diámetro final del anillo y del aluminio. Los dos son iguales al final. Los diámetros, ¿qué cosas son? Áreas, longitudes o volúmenes. Son longitudes. Entonces hay que aplicar expansión térmica para longitudes, y eso es longitud final es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de expansión térmica lineal alfa por el cambio de temperatura. Bien. Entonces aquí vamos a poner, vamos a aplicar las dos cosas. Por un lado, el equilibrio térmico, por otro lado, que los diámetros coinciden. A ver, lo de equilibrio térmico. Me dicen que no hay pérdida de energía, sin pérdida de energía. Entonces, si agarramos el sistema de anillo más esfera, me dicen que no hay pérdida de energía, ¿no? Principio de energía. Cambio de energía del sistema es igual a 0 porque dice que no hay pérdida. No hay un trabajo hecho sobre los objetos, ni tampoco hay calor perdido, porque nos dice así el problema. El calor sería un tipo de energía perdida. ¿Qué tipo de energía sería el que pierde el sistema? Cinética no es porque no hay movimiento, energía potencial tampoco cambia, interna del tipo térmica, ¿no?
variación de energía térmica. Hay que recordar cómo es variación de energía térmica. El famoso maceta. MCT, delta T. Maceta para que te acuerdes. La masa del cobre que me dan de dato. ¿Sí me dan de dato la masa del cobre? No nos han dado de datos los calores específicos, ¿no? Pero lo podemos buscar en una tabla de internet. Este es 20 gramos, que sería 10 a la menos 3 kilogramos. La masa de la esfera es lo que nos da, no sabemos, nos piden hallar. ¿Cuáles son los calores específicos del cobre y el aluminio? Eso lo pueden encontrar en cualquier tabla de internet. Del cobre y el aluminio. Algunos, pero que tiene que estar en joules sobre... No vayas a poner en calorías, tiene que estar en joules. Por ejemplo, aquí. Cobre, el joules sería 391. Fíjense en el que está en joules sobre kilogramos de base. Mira, el aluminio de 391. Vamos a buscar otro para esta figura. 391 no es que buscar. ¿Otro? Sí. ¿Qué? No. Pobre. No, tampoco. Pasar una pregunta. ¿Cuál es presencial? ¿Cuántas preguntas vienen? O sea, el examen presencial, ¿cuántas preguntas son? 6 preguntas, pero vienen con varios, con tres preguntas cada una. Una pregunta de segunda respuesta. Y, por ejemplo, el procedimiento, doctor. Por más que esa respuesta correcta, igual te puede pasar. ¿Encontramos el calor específico del cobre? A ver, ¿quién encontró ya el calor específico del cobre? No tiene. A ver, ¿qué de arriba? Eso no es lo que encontramos. O es muy poco. Quiero confirmarlo. Ya del aluminio, aquí había encontrado 900 y 386. 900 y 386.
Lo que pasa es que el calor específico debe estar en Joule sobre kilogramo Kelvin o grados Celsius. Aquí sale 0,385, pero es porque no está en gramos. Hay que por arriba y por abajo multiplicado por 1000. Entonces sería 385 y el otro 900. Ya vamos a ver esos dos, ¿ya? 385 y 900. Sí, el otro decía 911, pero más estoy encontrando 385, 386. Igual, ustedes, Y si nos viene así en el examen, ¿cómo le ponemos? si bien así sin darles de datos, siempre va a haber tolerancia de la pequeña manzana. Si se han dado cuenta, para rellenar, a la hora de rellenar, ustedes tienen su porcentaje de tolerancia, ¿no? Del cobre es 385 joules sobre kilogramo Kelvin y el del aluminio es 900 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces usamos esa fórmula. Masa del cobre, calor específico del cobre, variación de temperatura, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es T sub 0 del cobre, es 0 grados, más la otra variación. Y aquí es importante que no hagan el error de poner que estos dos son iguales, no, la suma debe de igual a 0. Ahí se van a equivocar el signo, ¿no? Más el aluminio, calor específico del aluminio, temperatura final siempre es la misma, temperatura inicial del aluminio. Y esto igual a 0. Ya, no tenemos la temperatura final. Pero lo podemos sacar de la otra condición. A ver, voy a poner lo que ya tenemos de dato. La masa del cobre, el calor específico del cobre, la temperatura inicial del cobre. La masa no tenemos. La masa del aluminio no tenemos, ¿cierto? Calor específico del aluminio tenemos. Temperatura inicial del aluminio sí tenemos. Todo lo que he señalado color amarillo sí lo tenemos. Me están quedando dos incógnitas, pues, ¿no? Lo voy a dejar como ecuación 1. Ahora, apliquemos el hecho de que me han dado de dato que al final tiene el mismo diámetro. Diámetro final de la esfera de aluminio. Esta esfera es de aluminio y este es de cobre, ¿no? Ah, no, el aluminio tiene... No, al revés. No, al final da lo mismo. Del cobre es el diámetro de mayúscula y del aluminio es de minúscula. Ya. Diámetro final del cobre sería el diámetro de inicial por 1 más alfa el cobre por temperatura final menos temperatura inicial del cobre es igual a D inicial del aluminio por 1 más alfa del aluminio así. ¿Qué cosa tenemos aquí de dato? Esto tenemos de dato, tenemos de dato. El alfa del aluminio necesito otra vez buscarlo de internet, ahorita lo sacamos. Está. De ahí podemos sacar la temperatura final, ¿no? Con el alfa del cobre y del aluminio. Tenemos que sacar de datos otra vez, buscar en internet cuáles son los coeficientes de expansión térmica. Cobre y del aluminio.
17 por S menos 6 y 24 por S menos 6. 17 y 24 de cobre. 17 el cobre. A grados Celsius a la -1, que es lo mismo que Kelvin a la -1. Y alfa del aluminio. 24 era el aluminio, ¿verdad? ¿No? Un ratito de saco acá. Entonces de aquí podemos sacar la temperatura final. ¿Cómo hacemos? D más alfa el cobre D por temperatura final menos alfa el cobre D por temperatura inicial del cobre es igual a D más D alfa del aluminio por temperatura final menos D por alfa del aluminio por temperatura inicial del aluminio. De aquí podemos hacer eso. D menos alfa del cobre D por temperatura inicial del cobre menos D más alfa del aluminio por D, temperatura inicial del aluminio, igual a, factorizando esto aquí, ¿no? Dice la temperatura final. Esa temperatura final y paso a dividir. Esa sería la temperatura final. Analizando cuánto sale. ¿Cuál es esa temperatura final? Para ponerlo en la ecuación 1 y sale la masa del aluminio. Tengo que ponerle en metro, ¿no? Sí. Esos diámetros tienen que estar en medio. Recuerda la ecuación de expansión térmica que hemos aplicado, ¿no? Expansión térmica aquí. Esta ecuación de expansión térmica.
¿Cuánto sale esa temperatura final? Recuerda pasarlo a metros, esos centímetros tienen que pasarlo a metros, y esos D tienen que dividirlo entre centímetros, evidentemente. El alfa. La cuarta vez no creo que se elimina, cero. ¿Cuál? Debo. No, tengan cuidado. Ya cero, porque se multiplica todo por eso. La temperatura inicial es todo de cero. El cobre trabajo. Pero todos son igual de aluminio. Y el aluminio no, el aluminio está a 100 grados Celsius. Sí, sí. El aluminio queda. El aluminio 24. Bien. ¿Ahí tiene la temperatura? ¿Cuánto es? 57,43. 56,43.
57,43. Reemplazando sale 57,43 grados. Grados Celsius. Como lo has reemplazado en grados Celsius, te salen grados Celsius. Bien. Quiere decir que esto lo pones aquí, en la ecuación de energía, y de ahí sale la masa. Reemplazando eso en la ecuación de energía, sale la masa. Pasando esto aquí. Despeja ahora la masa. La masa del aluminio es, paso esto al otro lado, menos masa del cobre por el C del cobre, por temperatura final menos temperatura inicial del cobre, entre la masa del aluminio por la temperatura final menos temperatura inicial del aluminio. Ya está. Sería reemplazar menos... Ah, no, ¿qué estoy diciendo? La masa del cobre de nuevo aquí, ¿no? El C del aluminio es. Menos la masa del cobre. La masa del cobre era dato 20 gramos. Temperatura final acaba de salir. La temperatura inicial del cobre también lo tenemos de dato. 0 grados. Y abajo viene el C del aluminio. El C del aluminio. ¿Dónde está? Ah, le he puesto Rho. Estos eran C, no Rho. Eran C, no eran Rho. C del aluminio, 900 y 385. 900, 385. Falta. C del cobre es 385 acá. Joule entre kilogramo Kelvin. Y acá abajo es 900. Y aquí es 57,43 grados Celsius menos la temperatura inicial del aluminio era 100 grados Celsius. Ya está. Ahí tienes la masa del aluminio. Pareciese que iba a salir negativo, pero con esta resta que sale negativo sale positivo. No existe masa negativa. ¿Y a cuánto está saliendo esto? Acá arriba es menos 20 por 10 al cubo. Sí, menos 20 por 10 al cubo. O sea, 20 gramos es 20 por 10 a la menos 3. Ya, ¿cuánto está saliendo esto? ¿Cuánto está saliendo la masa del aluminio? ¿Aquí en la masa del aluminio? Desplacen a ver. Cero, 11,5. Sí.
No puede salir una masa tan grande. Pero como quiero bajo el Dale 1,15 por 10 a la menos. No tengo yo calculado. 1,15 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 0,0115421. 1,12 por 10 a la menos 2 kilogramos, dice. Sí. Ya. Listo. 1,15, pero 1,15. por 10 a la menos 8. 1,15. Ya. Bien, lo chequean ustedes, entonces hay que reemplazar nada más. Y ese sería el resultado. Está faltando dos ejercicios, luego terminamos la próxima clase. Vemos ondas, también de repaso la próxima clase y seguimos avanzando. Ya está colgada toda la diapositiva, nos vemos entonces el miércoles. Tienen que estar repasando de los temas anteriores también. Hasta el día de cobro. Nos vemos entonces, hasta luego. Sí, profesor, muchas gracias.